Buenos días, chicos. Espero que hayan tenido un muy buen inicio de semana. El último tema que vamos a ver en este corte de este periodo va a ser el tema de los polígonos. Ya habíamos estudiado los triángulos, ahora vamos a hacer una extensión para generalizar este tipo de figuras geométricas. La palabra polígonos es una palabra griega, como muchas de las palabras que utilizamos en el español, y se conforma de dos palabras griegas, poli, que significa muchos, y gonos, gonía, que significa ángulo. Entonces, por definición, decimos que un polígono es una figura que tiene muchos ángulos. Generalmente las personas suelen utilizar más o medir los polígonos a través del número de lados y eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora lo importante es que tengan en cuenta dos consideraciones. Aquí abajo, en esta figura, tenemos ejemplos de muchos tipos de polígonos que hay que vamos a estudiar a lo largo de la clase. Entonces, pero para que cada uno de esos sea un polígono, es necesario entender una cosa, y es que los polígonos son figuras cerradas, es decir, los lados adyacentes entre sí tienen que estar cerrados. Por ejemplo, estas dos líneas que se encuentran aquí no conforman un polígono, porque no están cerradas, está abierta, por lo tanto no lo es. Eso nos lleva a una primera conclusión bastante evidente, y es que el polígono más pequeño que se puede tener es un triángulo, porque al menos necesito tres segmentos de recta para crear una figura cerrada. Con un segmento de recta no logro cerrar una figura, con dos, como lo pueden ver, tampoco, y con tres, pues es la mínima que puedo generar. Entonces, para que un polígono sea polígono, necesito que sea una figura cerrada. Y la figura cerrada más pequeña que yo puedo construir es un triángulo. Por lo tanto, el triángulo es el polígono más pequeño que existe. Vamos a ver las partes de un polígono. Estas partes que yo voy a escribir aplican para cualquier tipo de polígonos. En algunos casos, en otros no, ya los veremos y es importante que le presten atención. Primero vamos por las fáciles. Los lados. Aquí tenemos un lado del polígono. Este es un lado. Vamos a llamarle lado 1. Vamos a llamarle este lado 2 para este polígono. Este sería el lado 3. Este sería el lado 4. Y este sería el lado 5 de mi polígono. ¿Ok? Ya tenemos estos 5 lados. ¿Vale? Tenemos los vértices, que son los puntos donde se unen los lados. Es decir, aquí hay un vértice 1, aquí tendría un vértice 2, aquí tendría un vértice 3, aquí tendría un vértice 4 y aquí tengo un vértice 5. También tenemos diagonales, que las diagonales son las líneas que unen dos vértices no consecutivos. Aquí tenemos, perdón, un vértice 6, que lo vi. Entonces vamos a empezar a trazar las diagonales de este. Voy a utilizar estas flechas. Ay, perdón. Por ejemplo, si trazamos esta línea de acá, dame un momento aquí, calculo. Por ejemplo, acá, bueno, perdón un poquito que hago mal el trazo, ¿no? Pero si uno estos dos vértices de acá con esta línea de acá, entonces tengo una diagonal y la voy a llamar de 1. Es decir, si yo uno dos vértices no consecutivos, por ejemplo, este con este, esta sería una diagonal 2. Por ejemplo, esta sería una diagonal 2. Y estaría generando así todas mis diagonales. Este lo puedo unir con este lo puedo unir con este, bueno, etcétera. Ahí tendría las diagonales, los lados L, los vértices V, las diagonales D, y están los ángulos interiores, que son los ángulos que se forman adentro del polígono. Este ángulo, por ejemplo, sería I1, este sería I2. Los ángulos se forman entre dos lados adyacentes. Este sería I3, I4, I5
E y 6. ¿Sí? También tenemos los ángulos externos. Entonces, recuerden cómo se forman los ángulos externos de un polígono. Recuerden la clase cuando vimos los ángulos externos de un triángulo y ahí vimos cómo se formaban los ángulos externos de un polígono. Entendiendo que que un triángulo también es un polígono, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a trazar los ángulos externos de un triángulo, de un polígono, ya que lo aprendimos a hacer para un triángulo. Recordemos pues que lo que tenemos que hacer en este caso es prolongar esta línea de este polígono, extenderla. ¿Recuerdan cuando hicimos con el triángulo? La extendemos. La extendemos, la prolongamos y hacemos lo mismo con la otra. Y entonces aquí tenemos nuestros ángulos externos. Como estos ángulos son opuestos por el vértice, es lo mismo. Este sería entonces el ángulo externo 1, le podemos poner, o este también, si lo quieren, E1, porque son opuestos por el vértice. Si lo quisieran trazar desde acá, entonces habría que prolongar esta línea de acá. Y este sería E3, por ejemplo. Bueno, este pongámosle E4 porque tiene el mismo de este. E3, o si quieren prolongar este, también sería E3. Y aquí este sería E2, o si quieren prolongar este de acá, también sería E2. O pueden prolongar este también de acá. Y este sería E1, o pueden prolongar este de acá. Que sería E1. O este de aquí lo pueden prolongar también. O este de aquí lo pueden prolongar. Y este sería E6. E6, el mismo ángulo, cualquiera de los dos. Y este lo pueden prolongar hacia aquí esta línea. Y esta línea hacia acá. Y este sería E5 y E5 también. Entonces observen que el ángulo externo se forma con la prolongación de uno de los lados y el lado adyacente. O sea, prolongamos este lado, lo cerramos con este de acá y tenemos nuestro E5. ¿Sí? Una forma fácil de encontrar estos ángulos es que observen que el ángulo externo, E5, por ejemplo, más I5, ¿a qué es igual? Pues a 90 grados, miren, todo este ángulo es de 90 grados. ¿Sí? Y eso ya lo habíamos visto con los triángulos. O por este lado también, miren, este I5 más este I5, miren, forman un ángulo llano de 95 grados. Entonces, la suma al ángulo interno más el ángulo externo es igual a 90 grados, a 180 grados, perdón. Estoy equivocado, es un ángulo llano, 180 grados. Sumamos los dos ángulos, interno y externo, y eso nos da 180 grados. Es una forma de conocer la magnitud y trazar los ángulos. Entonces ya tenemos el ángulo interior, que es I, tenemos el ángulo exterior, que es E mayúscula, como ustedes quieran, y tenemos las diagonales. Parece que aquí las repetimos, perdón, ¿eh? Y aquí trazamos las diagonales. En algunos casos, como es este que es un polígono regular, más adelante veremos que es un polígono regular, nosotros podemos trazar lo que se llama el centro del polígono. Y el centro del polígono es el punto que es equidistante a todos los vértices del polígono. Es decir, en este caso sería un punto más o menos por acá. ¿Por qué este es el centro del polígono? Es el centro del polígono porque la distancia que hay, por ejemplo, a este vértice es igual a la que hay a este vértice y es igual a la que hay a este vértice y es igual a la que hay a este vértice, etcétera, ¿no? Y es igual a la que hay a este vértice
y igual, perdón, a la que hay a este vértice. Es decir, en el centro la distancia del punto central del polígono a cualquiera de los vértices es exactamente la misma. A partir de esta definición del centro también podemos definir el ángulo central, que le vamos a llamar alfa sub c. Y el ángulo central es precisamente el ángulo que forma dos trazos del vértice contiguos. Es decir, yo trazo dos trazos, perdón, del centro al vértice. Si yo trazo una línea del centro al vértice y otra consecutivamente, voy a formar este ángulo, que es alfa C1, por ejemplo. Y voy a formar alfa C2. Y voy a formar alfa C3, alfa C4, alfa C5 y alfa C6. Y cada uno de estos pedazos de ángulos van a ser los ángulos centrales del polígono regular en este caso. Este es un polígono regular porque todos sus ángulos internos y sus lados son iguales, pero después lo veremos con detenimiento. Por ahora sepan que ustedes le pueden trazar esto, ¿ok? Esto es lo que es el ángulo central. Y observen que estos ángulos están dispuestos en circunferencias, es decir, la suma de los ángulos centrales es igual a 360 grados. Pero no se preocupen, lo vamos a ver más con detalle. Y la última parte que uno le puede trazar a un polígono regular se llama el apotema, que le vamos a llamar ap, así. Y el apotema también parte del centro, porque es la distancia del centro a la mitad de cualquiera de los lados. En este caso, si este lado lo partimos por la mitad, pues aquí tendríamos una apotema 1, aquí tendríamos una apotema 2, perdón, aquí tendríamos una apotema 2, porque estaríamos trazando del centro a la mitad del lado. Aquí tendríamos un apotema 3, aquí tendríamos un apotema 4 y aquí un apotema 5. Creo que me falta un apotema 1, 2, perdón, 1, 2, precisamente, el apotema 6. Ya sabía yo que me faltaba. Apotema 6. Entonces, recuerden, el apotema es la distancia del centro a la mitad del lado del polígono. En tanto que para yo trazar el ángulo central, tengo que trazar dos líneas que vayan del centro a alguno de los vértices. Recuerden, como la suma da 360 y en este caso es un polígono regular, todos los ángulos centrales son iguales. Este es igual a este es igual a este, es decir, alfa C1 es igual a alfa C2, es igual a alfa C3. Todos los triángulos, todos los ángulos centrales son iguales en este caso, porque precisamente es un polígono regular y puedo trazar el centro. Entonces, resumamos. Tenemos lados, esos están fáciles, tenemos los vértices que unen a dos lados, están los ángulos interiores, que son los ángulos que forman entre dos lados consecutivos por adentro del polígono, están los ángulos externos, que son los ángulos que forma cada una de las prolongaciones del polígono con el lado contiguo, o sea, este con este, prolongo un lado y lo comparo con el otro. Y la suma del ángulo interno más el ángulo externo me da 180 grados, que es un ángulo llano. Y tenemos el centro, que es el punto adentro del polígono donde la distancia entre ese punto precisamente y el vértice es igual. Yo tengo que encontrar un punto equidistante. Eso significa, ¿no? Equidistante, que la distancia del vértice a ese punto sea igual para todos los vértices. Ese es el centro. Tenemos el ángulo central, que es precisamente el ángulo que forman dos segmentos de recta que yo los trazo desde el centro a uno de los vértices del polígono. Si trazo dos segmentos de recta, como los que acabo de escribir, consecutivos, entonces tengo un ángulo central. Es decir, para dos vértices seguidos, yo trazo dos segmentos de recta y el ángulo que hay entre esos dos segmentos de recta es lo que es mi ángulo central. Y por último, tenemos el apotema, que el apotema es precisamente, semejante al ángulo central, pero no es igual, porque es la distancia que hay entre el punto central y la mitad del lado, no hacia el vértice, sino la mitad del lado, es decir, la mitad de camino
entre dos vértices para un lado del polígono. Ahora que ya sabemos identificar las partes de un polígono, entonces empecemos a ver cómo los clasificamos. Los polígonos tienen distintas formas de clasificarse, así que vamos a ir de la parte más sencilla a la parte más compleja de su clasificación. Lo primero es que los polígonos se pueden clasificar como simples o como complejos. Y esa es la primera clasificación, que es muy sencilla. Cuando los polígonos son simples, los lados que componen los polígonos no se cruzan entre sí. Esa es la clave de clasificar un polígono simple. Veamos entonces, por ejemplo, los lados de este polígono simple, por el cual se considera que es un polígono simple. Tenemos este lado 1, tenemos este lado 2, tenemos este lado 3, tenemos este lado 4 y tenemos este lado 5 del polígono. Vemos que estos lados no se intersecan entre sí, ¿sí? Es decir, no se cruzan, solamente se tocan en los vértices, pero no se cruzan. Cuando digo cruzar es algo así, ¿no? De esta manera. Pero veamos por otro lado qué pasa con este tipo de polígonos. Veamos los lados que tiene este polígono. Tenemos este lado, que es uno complejo. Tenemos este lado de acá. Tenemos todo este lado, es uno continuo. Si no hay un doblez, digamos, si es recto, es un solo lado. Vamos un lado, dos, tres lados. Tenemos cuatro lados y tenemos 5 lados. Es decir, este es un polígono, ambos son polígonos de 5 lados, pero este polígono es complejo porque este lado se cruza con este, ¿sí? Podemos ver, este lado que está acá se cruza con este lado de acá, y este lado de aquí se cruza con este lado de acá, y este se cruza con este. Entonces aquí podemos ver que 3 lados del polígono se cruzan, estos dos y este lado de acá se cruzan. Y estos son los únicos que no se cruzan. Cuando los lados de los polígonos se intersecan entre ellos, decimos que el polígono es complejo. Entonces aquí la palabra clave para entender es intersecar. Es decir, se cruzan entre ellos. Cuando ustedes hacen una X, son dos rectas que se intersecan. En este punto de aquí se corta. Aquí en este punto se cortan los polígonos. En cambio, dos rectas como en L, por ejemplo, no se intersecan porque no se cruzan. Solamente se tocan en un punto, que es al final de ellas, pero no en medio, como ocurre con esto, con estos polígonos complejos. Entonces, esta es la primera clasificación primaria que podemos hacer. Polígonos simples y polígonos complejos. Si consideramos ahora simplemente los polígonos simples, es decir, los polígonos simples también se dividen en dos partes. Se dividen como polígonos convexos y cóncavos. Me falta aquí el acento, perdón. Los polígonos convexos son polígonos que ninguno de sus ángulos internos es mayor a 90 grados. Entonces, no ángulos internos mayores a 90 grados. Y este tampoco. Mire, todos estos ángulos a 180 grados, perdón, a 180 grados. Observemos los ángulos de este polígono. Este es un polígono 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se llama un decágono. Luego lo vamos a ver con detenimiento. Veamos que ninguno de estos ángulos internos mide más de 180 grados. Recordemos que un ángulo de 180 es llano. Y aquí vemos que no es el caso. ¿Sí? Se llaman convexos. En tanto, y también otra forma de identificar los ángulos convexos es que
Todas las diagonales, es decir, las líneas que unen dos vértices, siempre las tenemos que trazar adentro del polígono. Por ejemplo, esta es una diagonal, esta es otra diagonal. Son las rectas que unen un vértice con otro que no es consecutivo, porque si fuera consecutivo sería un lado. Aquí tenemos otra diagonal. Por ejemplo, aquí podemos trazar otra diagonal. Bueno, ustedes en su casa con una regla lo pueden hacer con una recta perfecta. Todas estas diagonales se trazan adentro del polígono. Entonces, diagonales, diagonales, todas son internas. Todas internas. Y esa es la clave. La diagonal interna del polígono hace que sea un convexo, porque todas las diagonales que uno puede trazar están adentro. En un polígono cóncavo, por lo menos uno de los ángulos es mayor a 180 grados. En este caso sería este ángulo de acá. Este ángulo de aquí, llamémoslo I, no sé cuánto mide, pero sí sé que es mayor a 180 grados. Eso se ve. Es casi un ángulo de 270. Yo diría que casi es de 360 grados. 270, me animo a decir. Estos ángulos no son mayores de 180, como ustedes pueden ver. Pero basta con que uno de los ángulos sea mayor a 180 grados, de los ángulos internos, para que este sea un ángulo cóncavo, para que sea un polígono cóncavo. Al menos uno, con uno solo. Al menos uno, un ángulo mayor a 180 grados. Y cuando digo ángulo me refiero a ángulo interno. ¿Ok? También otra forma muy sencilla de identificar los polígonos cóncavos, recuerden que estamos dentro de los simples. Polígonos simples cóncavos sería en este caso, sería trazar la diagonal. Por ejemplo, la diagonal de este vértice con este sería así. Porque me estoy uniendo dos vértices no consecutivos. ¿Sí? Un vértice, dos, tres. Aquí está. Esta sería una diagonal. Y vemos que esta diagonal está por fuera del polígono. ¿Lo ven? Esta diagonal es por fuera del polígono. Entonces, no, otra forma de identificarlos es que al menos una diagonal está por afuera del polígono. ¿Ok? Entonces, esa es otra forma en que nosotros podemos clasificar los polígonos. Es decir, siendo más específicos. Todos estos dos son polígonos simples, pero a la vez también este es un polígono simple convexo y este es un polígono simple cóncavo. ¿Qué otra clasificación aparte de esa podemos hacer? Podemos clasificar ya adentro de eso como regulares e irregulares. Es decir, estos polígonos son simples, a su vez son convexos y en este caso sería regular. Es decir, este polígono es simple, es convexo y es también regular. ¿Por qué es regular? Porque los ángulos y los lados son iguales. Todos tienen que ser iguales. Y este pues es un triángulo que todos conocimos cuando vimos el curso de triángulos, que se llama un triángulo equilátero, donde estos ángulos valen 60, 60, 60, y estos lados, L1, L2 y L3, son iguales también. ¿Ok? Entonces, L1 es igual a L2, es igual a L3 y todos los ángulos son iguales a 60 grados. Entonces, un triángulo equilátero, que lo vimos hace mucho tiempo ya, es un polígono simple, convexo, regular. Esa es la clasificación de ese polígono. Es un polígono simple porque sus lados no se intersecan. Es un polígono convexo porque ninguno de sus ángulos internos supera los 180 grados y es un polígono regular porque sus lados y sus ángulos son iguales. Si tan solo uno de los lados o los ángulos no son iguales, entonces decimos que es un polígono convexo y regular, con tan solo uno que sea diferente.
Y un ejemplo, ya que estamos hablando de triángulos, sería el triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo escaleno, porque todos sus lados son diferentes y sus ángulos también lo son. Este triángulo de rectángulo, por ejemplo, es un triángulo, todos los triángulos rectángulos son polígonos que simples, son polígonos convexos y son polígonos irregulares. ¿Por qué todos los triángulos rectángulos son polígonos irregulares? Porque para que haya un triángulo rectángulo, nunca los tres lados pueden ser iguales, ni los tres ángulos tampoco, porque necesito que un ángulo sea al menos de 90 grados. Entonces, aquí estamos viendo dos ejemplos de polígonos regular e irregular. En ambos casos son simples y son convexos. Entonces, recuerden, todos los triángulos son polígonos convexos, son polígonos simples y convexos. Los triángulos que son equiláteros siempre van a ser regulares porque sus lados y sus ángulos son iguales. En tanto que todos los triángulos que no son no son equiláteros son irregulares. Porque, por ejemplo, si es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales, está bien, pero tiene un tercero que es diferente. Entonces, por definición, todos los triángulos que no son equiláteros son triángulos, son polígonos irregulares. No sé si ustedes quieren resumirlo en una sola imagen, aquí en Wikipedia encontré esto para ustedes. Aquí podemos ver cómo los podemos clasificar como un arbolito. Por ejemplo, este polígono es un polígono simple, que a la vez que es dentro de lo simple es convexo. ¿Por qué es simple? Porque sus lados no se intersecan. ¿Por qué es convexo? Porque ninguno de los ángulos internos es mayor a 180 grados. Y es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque sus lados y sus ángulos no son iguales. Al menos uno es diferente. En este caso, este es un polígono de 5 lados. Tenemos 3 ángulos de 90 grados, pero estos ya son diferentes. ¿Ok? También podemos tener, por ejemplo, polígonos simples que sean convexos y que sean regulares, como el triángulo equilátero que acabé de mencionar. Es simple porque los lados no se intersecan, es convexo porque ninguno de los ángulos internos supera los 180 grados y es regular porque todos sus lados y ángulos son iguales. Podemos tener también, por ejemplo, polígonos simples como este, pero que son cóncavos. ¿Por qué en este caso son cóncavos? Veamos, porque todos estos ángulos de acá y estos ángulos de acá son mayores a 180 grados. Estos no, pero estos sí. Entonces, esta estrella, por ejemplo, es un ejemplo de un polígono simple cóncavo. Y ya fuera de esta familia tenemos los polígonos complejos, que aquí podemos ver, por ejemplo, esto se llama un eneagrama. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que todas estas líneas aquí se cruzan, aquí se cruzan, se cruzan, se cruzan. Tenemos un buen de líneas que se intersecan entre ellas, que no observamos eso en los polígonos simples. También podemos clasificar los polígonos de acuerdo al número de lados que tienen. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos clasificar los polígonos de acuerdo al número de lados que estos tienen. Ya los pudimos clasificar de acuerdo a las características de su contorno. Ahora solamente nos vamos a dedicar a contar los lados que tienen los polígonos. Como ya les habíamos dicho o ya había mencionado, el polígono más pequeño que se puede formar es un triángulo. Dentro de la nomenclatura, digamos, de los polígonos por el número de lados, el triángulo recibe el nombre de trígono también. En estos dos casos, solo para que no se olvide la clasificación anterior, aquí tenemos un triángulo simple. ¿Por qué es un triángulo simple? Porque sus lados no se intersecan. Es convexo, porque es convexo, porque ninguno de sus ángulos internos es mayor a 180 grados. Y es regular. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos y sus lados son iguales. Ahora tenemos otro triángulo que tiene 3 lados, por eso se llama triángulo, que es simple porque sus lados no se intersecan, o sea, no cortan entre sí. Es convexo porque ninguno de sus ángulos internos es superior a 180 grados. 180 grados, perdón. Si dije 90 me equivoqué, 180. Y es irregular porque a diferencia del regular,
uno de sus ángulos, al menos uno, puede ser que todos, y sus lados son diferentes. ¿Qué sigue en términos de complejidad? Está el cuadrado, el rectángulo que conocemos, que en términos de polígono se llama tetrágono, tegrágono, cuadrángulo o cuadrilátero. Y aquí podemos ver que el primer ejemplo a la izquierda es un ejemplo de este es un rectángulo, pero es un cuadrángulo, llamémoslo simple, convexo e irregular. Nuevamente, perdón ser repetitivo, pero quiero que quede claro. Es simple porque sus lados no se intersecan. Es convexo porque ninguno de sus ángulos es mayor a 180 grados. De hecho, todos son de 90 grados, como pueden ver. Y es irregular porque sus ángulos, aunque sean iguales, tienen sus lados diferentes. Observen, ¿no? Uno pensaría o estaría tentado a decir que es regular porque sus lados son iguales, pero en este caso no es así. Aunque sus ángulos son iguales, sus lados sí son desiguales. En el caso de este tipo de cuadrángulo, que le decimos cuadrado, es simple también porque sus lados no se intersecan, es convexo porque ningún ángulo es mayor a 180 grados y en este caso es regular porque tanto sus ángulos como sus lados son iguales. Pero ¿qué pasa si intentamos trazar un cuadrángulo complejo? Esta figura que tenemos aquí es un cuadrángulo complejo. Aquí con los polígonos complejos es complejo, valga la redundancia, contar el número de lados, porque uno tiende a pensar que donde dos lados se encuentran es un vértice, pero aquí este no lo es. Es decir, esto no cuenta como dos lados, es un solo lado. Miren, uno. Si no se curva la recta, si no se dobla, es un solo lado, vean. Uno, dos, tres y cuatro. Un ejercicio muy sencillo para trazar el número de lados que pueda tener un polígono, sobre todo complejo porque en ese caso es difícil de contar. Ustedes simplemente tracen el polígono a mano alzada y observen cuántas veces tienen que cambiar la dirección del trazo. Observen. 1, 2, 3, 4. Y ya está, como un reloj de arena. Si ustedes juegan a trazarlo y ven cuántas veces tienen que cambiar la dirección del trazo, se van a dar cuenta cuántos lados tiene. Este tiene 4 lados. Un lado, que empecé a trazarlo aquí, el segundo, el tercero y el cuarto lado. Entonces, es complejo, porque el lado 4 y el lado 2 se cruzan, intersecan. Entonces ya es un polígono complejo. ¿Ok? Pero fíjense que todos los tres son cuadrángulos. En el caso de un pentágono, volvamos a hacer el mismo ejercicio. Un pentágono se llama pentágono porque tiene 5 lados. Observemos este. Es simple porque sus lados no se intersecan. Es convexo porque ninguno de sus ángulos, perdón, mide más de 180 grados. Y es irregular porque sus lados y sus ángulos son diferentes. Aquí podemos ver que tiene 3 ángulos de 90 grados y hay 2 que definitivamente son distintos a 90 grados y distintos entre sí. Eso con uno solo que tenga ya lo vuelve irregular. Y los lados pues también son de longitud diferente, como ustedes pueden observar, aunque parece que hay 2 que son iguales. Pero por lo menos este se ve que es diferente. De todas maneras no interesa. Con uno solo que sea diferente, bien sea ángulo o lado, ya decimos que es un polígono irregular. En este caso, este pentágono es simple porque sus lados no se intersecan entre sí, no se cruzan. Es convexo porque ninguno de sus ángulos es mayor a 180 grados, observen. Y aparte es regular porque todos sus lados y todos sus ángulos miden lo mismo. ¿Ok? Y ahora nos vamos a este, que es el pentágono, que también le llaman pentagrama. ¿Sí? O la estrella de David, creo que le llaman. No, la estrella de David es de 6. Este es un pentagrama que es de 5 lados. ¿Por qué sabemos que es de 5 lados? ¿Cuántos trazos necesitamos nosotros hacer para dibujarla? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vieron? ¿Cuántas veces cambié dirección del lápiz? Volvámoslo a hacer. 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Por lo tanto, tiene 5 lados.
¿Se intersecan? Sí, claro, acá, 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 acá y acá. Entonces, por mucho y por lejos, este polígono es un pentágono, al igual que estos, pero es un pentágono complejo. Como ustedes pueden ver, cuando lo vieron a partir del pentágono y demás, la palabra, el sufijo gono se mantiene, porque gono significa muchos, ¿sí? Recuerden de la palabra griega. Perdón, significa lados. Estoy ya con sueño. Lados, ¿ok? Son los lados. Entonces siempre, si nosotros decimos penta, penta significa 5. Y gono significa lados. Por lo tanto, pentágono significa 5 lados, ¿no? Pentágono significa 5 lados. ¿Vale? Hexágono, hexa significa 6. Heptágono, 7. Octágono, 8 lados. Nonágono, 9. Decágono, 10. Endecágono, 11. Dodecágono, 12. Tridecágono, 13. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? Ya generalmente para partir del 14 se vuelve un poco más complicado. Tetradecágono, y si tuviera 20 lados sería icoságono, y si fuera 40, tetracontágono, pentacontágono, ya aparecen trabalenguas. Entonces, por lo general, para n, donde n es el número de lados, n-ágono, porque siempre tiene esa terminación. Vean aquí, ¿no? Megágono, ¿no? Sería como 1.000.000 de lados. Y el gogológono sería 10 a la 100, porque este número es un número que se llama el gogol o algo así. De todas maneras, siempre se recomienda que a partir del 13 nosotros podemos decir, el 14 es 14ágono, ¿no? 15ágono, 16ágono, 17ágono, 18ágono, por facilidad. Ya si ustedes se lo quieren aprender para que suene un poquito más fresa, pues adelante. Están en toda la libertad de hacerlo. Lo importante es que ustedes pues, más o menos vean que siempre la palabra gono al final, el sufijo, se mantiene, porque indica lados. Y esta primera parte indica cuántos lados son. ¿Sí? Es como lo que yo quiero que se queden de estas diapositivas. Veamos entonces ahora algunas propiedades de los polígonos. La primera propiedad que yo quiero que ustedes vean de los polígonos es la propiedad de la suma de los ángulos internos, y esta solo aplica para los polígonos convexos. ¿Ok? Es decir, polígonos simples que sus lados no se cruzan, que ninguno de sus ángulos suma más de 180 grados. ¿Ok? En este caso, este es un tetrágono porque es de 4 lados, simple, convexo y regular. ¿Cuánto suman estos ángulos? Pues esta está fácil, ¿no? Pero quiero primero que veamos algo bastante interesante. Aquí nosotros sabemos que los ángulos suman 360 grados, ¿no? Y está fácil porque tenemos 4 ángulos de 90 grados, entonces 90 por 4, porque son 90 grados por 4 ángulos es igual a 360 grados. Entonces la suma de los ángulos internos de un tetrágono es 360 grados. Espero que esté claro. Pero veámoslo desde otra perspectiva. ¿Qué pasa si yo ese tetrágono lo divido a la mitad? Es decir, trazo una recta que divida ese cuadrado en dos partes iguales. Si lo divido a la mitad, voy a darme cuenta que tengo dos triángulos. Y esos triángulos no son triángulos cualquiera, son triángulos rectángulos. Aquí vemos los ángulos de este triángulo 1, que le vamos a llamar así, y los ángulos de este triángulo 2, que lo tenemos acá. Nosotros ya habíamos visto en clases anteriores que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Es 180 grados. Eso ya lo sabemos, ¿no? Eso lo vimos mucho con los triángulos hace mucho tiempo. Cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos del triángulo es 180 grados. Entonces, si yo tengo dos triángulos, ¿cuánto creen ustedes que da la suma de los ángulos internos de este polígono?
Pues 360, porque si son dos ángulos y la suma de los ángulos internos de este me da 180 y la suma de los ángulos internos de este me da 180, si sumo los dos, pues la suma de los ángulos de este triángulo más la suma de los ángulos de este triángulo me va a dar, aquí tengo 180 grados, aquí tengo 180 grados y esto me da 360 grados. Para este caso, porque hay dos triángulos, es decir, el tetrágono se compone de dos triángulos. Pero veamos otra figura. Veamos un tetrágono simple convexo irregular. El anterior era regular, ¿no? Porque sus lados eran iguales. Aquí también aplica lo mismo. Aquí lo dividimos para la mitad. ¿Cuánto suman sus ángulos? Pues 360. Porque aquí tengo dos triángulos y nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Por lo tanto, aquí tengo 180 grados en mi triángulo 1 y la suma de los ángulos internos del triángulo 2 tengo otros 180 grados. Si lo sumo, pues me da 360 grados. En este caso, ustedes pensarán que parece que no tiene sentido ponerse a hacer la división de los triángulos porque es más directo y evidente ver que cada una de las esquinas mide 90 grados. Entonces, 90 más 90 más 90 más 90, pues me da los 360. Pero si nosotros vamos a polígonos más complejos, el hecho de dividir el polígono por triángulos sí nos facilita un poco más la tarea. Veamos, por ejemplo, este pentágono. ¿Qué tipo de pentágono es? Es un pentágono simple, porque los lados no se intersecan. Es un pentágono convexo, porque ninguno de sus ángulos es mayor a 180 grados. Y es un pentágono regular, porque los lados y los ángulos son iguales. Recordemos que esta propiedad aplica para los polígonos convexos, tanto regulares como irregulares, pero tienen que ser convexos. Si yo trazo esta línea acá, y luego trazo esta línea acá, y luego trazo esta línea, me doy cuenta que he dividido este polígono en tres triángulos. ¿Lo ven? Este es el triángulo 1, este es el triángulo 2 y este es el triángulo 3. Y voy a dibujar con una línea punteada los ángulos de esos triángulos. Este ángulo, este ya lo dibujé porque coincide con uno de los ángulos del polígono. Aquí tengo otro ángulo, aquí tengo otro ángulo, y aquí tengo otro ángulo, y aquí va otro. ¿Ok? Y aquí va otro ángulo. Aquí este también lo comparte con el polígono y aquí tenemos otro ángulo. ¿Perfecto? Yo no sé cuánto miden esos ángulos, pero lo que sí sé es que la suma de los ángulos internos de este triángulo es 180 grados. La suma de los ángulos internos de este ángulo es 180 grados y la suma de los ángulos internos de este triángulo es 180 grados. ¿Ok? Entonces, esa suma, ¿cuánto me da? Tengo 180 más 180 más 180. ¿Cuánto nos da esa sumatoria? Sería 360 grados más 180 grados. ¿Cuánto es eso? A ver, chicos, háganlo ahí conmigo, por favor. Son 540 grados. Y recuerden, ¿no? Si yo sumo estos tres ángulos, que son ángulos internos de un triángulo, me va a dar este ángulo total. Sumo estos dos de acá, me va a dar este ángulo del polígono. Y si sumo estos dos ángulos en los que me divide la recta este ángulo, pues voy a tener este. Por eso es que funciona la técnica. Entonces, al final, yo, a partir de construir los triángulos, no sé cuánto miden estos ángulos, pero sé que la suma de los ángulos internos de un pentágono de un pentágono convexo es 540 grados. ¿Perfecto?
¿Por qué? Porque pude construir 3 triángulos y pues como cada uno, yo sé que la suma de los ángulos internos de ese triángulo es 180 grados, pues la suma de los 3 me va a dar 540. ¿Ok? Vamos a hacer las cosas un poquito más complejas. Subámosle un lado más. Aquí, perdón, cometí un error. Este no es pentágono, es hexágono. Es un hexágono porque tiene 6 lados. Es simple porque sus lados no se intersecan. Son uno al lado del otro, pero sin cortarse. Son convexos porque si sumo los ángulos, nunca sus ángulos me van a dar más de 180 grados. ¿Está claro? Ok. Empecemos a trazar los triángulos. Si yo trazo una línea acá, otra acá, ya tengo 2 triángulos, ¿no ven? Y si trazo otra acá, tengo un tercer triángulo. Entonces, ¿cuántos triángulos tengo acá? Tengo 4 triángulos, ¿sí? Pero no hay una sola forma de hacerlo. Oye, yo los tracé así, pero ustedes pueden usar su imaginación como quieran y, por ejemplo, trazarlos así. Y ahí tienen 4 triángulos también, miren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tengo 4 triángulos trazados de distinta manera. ¿Cuál es la única condición que se debe cumplir? Que esos triángulos no se intersequen entre ellos. Es decir, siempre tienen que unir dos vértices no consecutivos, porque si no sería un lado. Por lo tanto, tienen que ser, ¿qué? Diagonales. Acuérdense que las diagonales son los segmentos de recta no consecutivos entre dos vértices. Entonces ustedes pueden trazar los que quieran, pero lo importante es que estas líneas no se crucen. ¿Pueden coincidir en un punto? Sí, como es este caso, o acá, o acá, pero nunca se pueden cruzar, o sea, se pueden cortar entre sí. Independientemente de los triángulos que aquí se formen, yo sé que aquí tengo 180 grados, la suma de los ángulos internos, aquí 180 grados, acá 180 grados y aquí 180 grados. De igual manera, yo sé que los ángulos de este polígono son estos, ¿sí? Como estos son acá. Y sé que este lado lo que hace es dividirme este polígono en 3 ángulos. ¿Sí? Este ángulo queda dividido entre este ángulo de acá, este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Y en este caso, este ángulo queda dividido en este ángulo 1, este ángulo 2, este ángulo 3 y este ángulo 4. Entender esto es clave porque nos da si ustedes lo entienden, van a saber por qué el sumar los ángulos internos de un triángulo nos permite saber la suma de los ángulos del polígono. 180 grados aquí, 180 grados acá, 180 grados aquí y 180 grados acá. Entonces tengo 4 triángulos y sé que para cualquier triángulo la suma de sus ángulos internos es 180 grados. Por lo tanto, para un hexágono, la suma de los ángulos internos es ¿cuánto? Es es 180 grados por 4 triángulos que yo tengo ahí, es decir, 720 grados. Yo no sé cuánto miden estos ángulos, pero lo que sí sé es que cuando yo los mida y los sume, me van a dar 720 grados. ¿Ok? La pregunta entonces que nos hacemos es, si yo puedo usar un polígono y puedo dividirlo en triángulos, en cuántos triángulos puedo dividir un polígono? Veamos aquí. Para el caso de un hexágono lo dividí en 4. Para el caso de un pentágono lo dividí en 3. Para el caso de un eh, tetrágono o cuadrángulo lo dividí en 2. Y empecé a partir de los de 4 lados.
vamos a ver esto que esconde de interesante. Por ejemplo, para este caso, que este es, perdón, ando con el pentágono pegado, es un octágono. Octágono. Para el caso de este octágono, veamos cuántos lados yo puedo, cuántos triángulos puedo trazar. Aquí va uno, aquí todavía no va otro, aquí van dos, aquí van tres, aquí van 4 y 5, y aquí los podemos ver todos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espero que todos vean los triángulos. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4. Este es el quinto triángulo y tengo mi sexto triángulo acá. Tengo 6 triángulos que puedo inscribir dentro de este octágono. Por lo tanto, ¿qué acabamos de ver? 8 lados, 6 triángulos, ¿no? Para una figura o un polígono de 8 lados, tengo 6 triángulos. Para un polígono de 6 lados, tengo 4 triángulos. Y vámonos hacia atrás. Para un polígono de 5 lados, tengo, ¿cuántos? 3 triángulos. 3 triángulos. Y para un cuadrángulo, que son 4 lados, tengo 2 triángulos. ¿Ok? Entonces sería 2, 3 triángulos, 4 triángulos y 6 triángulos. Si nosotros nos fijamos, siempre hay n menos 2 triángulos donde n es el número de lados. Observemos, 8 lados, 6 triángulos, ¿sí? 8 lados menos 2 da 6, donde n, recuerden, es el número de lados. Si tengo 8 lados, le resto 2, tengo el número de triángulos que puedo inscribir. 8 menos 2 da 6. Regresemos. 6 menos 2 da 4. Entonces, para 6 lados tengo 4 triángulos. 5 menos 2 da 3. Entonces, para un polígono de 5 lados tengo 3 triángulos. 4 menos 2 da 2. Y pues si el polígono más sencillo tengo un triángulo, pues ¿cuántos triángulos tengo en un triángulo? Pues uno. No, ese es lo mínimo. Y la suma de esos triángulos es 180 grados, que es lo que ya siempre hemos sabido, ¿no? Desde que lo estudiamos antes. ¿Está claro? Entonces, la suma de los ángulos es el número de triángulos multiplicado por 180 grados, ¿sí? Ya sabemos que n menos 2 triángulos es donde n es el número de lados. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos del polígono es el número de triángulos multiplicado por 180 grados. Veamos. N menos 2 por 180 grados. Para este caso, n vale 8. 8 menos 2 por 180 grados. 8 menos 2, 6. Y 6 por 180, pues nos da, ya sabíamos que es 30, serán 6 triángulos, ¿no? Entonces tenemos 6 por 180, nos da 1080. Es decir, si yo sumo todos estos ángulos de acá, este, más este, más este, más este, más este, más este, y más este, y más este, me va a dar eso, precisamente, 1080, porque tengo 6 triángulos, ¿ok? Y este ya lo habíamos hecho, ¿no? Que era 720, porque son 6 lados menos 4 triángulos por 180. Perdón, por 2 nos da los 4 triángulos por 180, que son 720.
Entonces, si ustedes tienen, yo esperaría que lo pudieran hacer porque es bastante divertido trazar los triángulos. Si ustedes tienen alguna dificultad trazando los lados y quieren saber cuánto es la suma de los ángulos internos de un polígono, simplemente cuenten cuántos lados hay, le restan 2 y ya. ¿Cuántos lados hay? Le restan 2 y esa resta les da la suma de el número de triángulos y lo multiplican por 180. ¿Sí? ¿Cuántos lados hay? 8, le restamos 2, nos da 6 triángulos, multiplicado por 180 da 1080. Y ahora nos preguntamos, si son regulares, ¿cuánto vale cada ángulo? Pues es bastante sencillo. Como los ángulos son iguales, basta con dividir la suma de los ángulos entre el número de ángulos. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros ya sabemos que son 6, perdón, voy a borrar acá. Nosotros en este caso, recordemos el triángulo, sin siquiera ver, no necesitamos ver los triángulos, si tienen alguna dificultad, sabemos que tiene 8 lados, o sea, 8 lados, le restamos 2, cerramos y lo multiplicamos por 180 grados. ¿Ok? Entonces, 8 menos 2, 6, eso nos da el número de triángulos que hay por 180 grados. Y eso nos da 1000, como hemos dicho, 1080. 1080 grados. Y lo dividimos entre el número de lados, ¿sí? O el número de ángulos. Un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, cuatro ángulos, cinco ángulos, 6, 7 y 8. Porque sabemos que es un polígono regular. Entonces sabemos que todos los ángulos miden lo mismo, entonces basta con dividirlo entre 8. Y eso nos da 135 grados. Cada ángulo. Este ángulo entonces mide 135 grados. Perdón, este mide 135 grados y este también. Todos miden lo mismo. ¿Ok? Espero que esté bastante claro. Si son regulares. Si no son regulares, por ejemplo, como es el caso de este hexágono, no podemos hacer eso. Sabemos cuánto da la suma, pero no sabemos cuánto mide cada uno, porque no lo podemos dividir simplemente entre 6. Este caso particular podría ser que tengan los mismos ángulos, pero no porque esos sean regulares, porque los lados son diferentes. Puede haber polígonos que tengan sus lados diferentes y sus ángulos iguales, pero no estamos seguros. O sea, sí pueden existir, pero en este caso no está especificado. Pareciera que sí, pero tengan mucho cuidado. Ahora veamos el número de diagonales. Recordemos entonces el concepto de diagonal. Una diagonal es una línea que une dos lados. Es una línea que une dos lados no consecutivos. O dos vértices no consecutivos, más bien. También, aquí está. Esto es una diagonal. Entonces, ¿cuántas diagonales podemos trazar en un polígono? Veamos, aquí una, aquí dos, aquí tres, bueno, ya la había trazado, y aquí cuatro, y aquí cinco. De hecho, curiosamente, cuando trazamos todas las diagonales dentro de un polígono, de un pentágono simple, convexo y regular, ¿por qué este pentágono es simple? Porque sus líneas no se intersecan. ¿Por qué es convexo? Porque ninguno de sus ángulos internos mide más de 180 grados, y es regular porque sus lados y ángulos son iguales. Curiosamente, cuando yo trazo las diagonales de este pentágono, se forma un pentágono complejo, que es la estrella pentagonal que les estoy mostrando. Entonces, aquí tenemos el pentágono complejo. La fórmula nos dice
que el número de diagonales D, este D es el número de diagonales, es igual al número de lados n, este n es el número de lados, multiplicado por ese mismo número de lados menos 3 y todo eso dividido entre 2. En este caso yo las puedo contar, son 5 las diagonales que hay ahí, ¿no? Porque ya vi que tracé un pentágono, entonces tienen que ser 5. 1, 2, 3, 4 y 5 diagonales. Veamos qué nos dice la fórmula. Sabemos que el número de diagonales por esta fórmula es igual al número de lados del polígono, que es 5, multiplicado por 5, el número de lados menos 3, dividido 2. Entonces lo primero que hay que hacer es la resta. 5 menos 3, ¿cuánto es? 2. Véanlo. Lo multiplico por 5, ¿cuánto me da? 10. Y finalmente lo divido entre 2. ¿Cuánto me da? 5. El número de diagonales que puedo trazar en este pentágono simple, convexo y regular son 5. Respetemos el orden de las operaciones. Primero va la resta, luego va la multiplicación y por último va la división, ¿ok? Resta, multiplicación y por último va la división. No vayan a invertir esos órdenes porque o si no van a ser un despapalle. Veamos curiosamente cuántas diagonales hay en un triángulo. Recuerden que la diagonal me tiene que unir dos vértices no consecutivos. ¿Cuántos vértices no consecutivos hay en este triángulo? No hay ninguno. Porque todo, como solo hay tres lados, todos los vértices son contiguos entre sí. Este está al lado de este al lado de este y este al lado de este. Y así se la llevan, ¿no? Entonces, si reemplazáramos la fórmula, ¿qué nos daría? Pues n, que es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 3. Este n aquí también vale 3. ¿Y cuánto es 3 menos 3? Recuerden, primero la resta, pues 0. 0 multiplicado por 3, pues da 0. Y 0 dividido 2, pues da 0. Entonces, ¿cuántas diagonales hay en un triángulo? 0 diagonales. No puedo trazar diagonales porque no existen vértices que estén separados por un lado de por medio. Todos están próximos a los unos a los otros. Por lo tanto, un triángulo no tiene diagonales. Veamos el número de diagonales de este cuadrángulo. 1 y 2. Ese está fácil, ¿no? Porque simplemente uno los vértices y ya queda. Veamos qué nos dice la fórmula, para ver que la fórmula corresponde con nuestra intuición. N, que es el número de lados, que es 4, multiplicado por n, que es el número de lados menos 3. Recuerden, primero va la resta. N menos 3 da 1. Y 4 por 1, pues da 4. Y 4 dividido 2 da 2. ¿Cuántas diagonales yo puedo trazar en este cuadrángulo? 2 diagonales. Veamos las diagonales en polígonos complejos. En los polígonos complejos, al menos una de las diagonales está por fuera del polígono. Recuerden, en este caso, este pentágono tiene muchas diagonales por fuera del polígono. ¿Sí? Observemos, esta diagonal está adentro del polígono. Esta diagonal no tiene. Esta diagonal está dentro del polígono. ¿Lo ven? En el caso de la estrella, las diagonales están por fuera, porque yo tengo que unir dos vértices no consecutivos. Miren este de acá. Este con este con este, y este con este, y este con este. Entonces observemos. Cuando yo uno, curiosamente, las diagonales, estoy trazando un pentágono. Entonces, un pentágono simple. Entonces, un pentágono simple son las diagonales de un pentágono complejo y un pentágono complejo son las diagonales de un pentágono simple. Interesante, ¿no? Veamos ahora cómo trazar los ángulos centrales. Recordemos que los ángulos centrales son los ángulos que se forman de trazar rectas que van desde el centro hasta cada uno de los vértices. Para eso nos conviene recordar el baricentro de un triángulo o los puntos notables de un triángulo. Recordemos que aquí trazamos una altura, aquí trazamos otro y aquí trazamos otro. Recuerden que estamos uniendo el vértice, las medianas, ¿no? Que es el vértice con la mitad del lado opuesto. Vértice con la mitad del lado opuesto. Vértice con la mitad del lado opuesto. Ese centro nos va a dar el centro del triángulo. Y si ya lo medimos en términos de las distancias, podemos aquí trazar lo que se llaman
las apotemas, que es la distancia que hay del centro, se le llamamos A1, A2 y A3, que es la distancia del centro del polígono a la mitad de sus lados. Y observemos que también es el centro. Aquí tenemos, estas son las medianas, recordemos los puntos notables que vimos en el periodo pasado, y aquí tenemos los apotemas. Volvemos a trazar el apotema, pero veamos por qué el centro es el centro. La distancia que hay del centro a un vértice, a otro vértice y a otro vértice es la misma. Esta distancia 1 es igual a esta distancia 2, este es igual a esta distancia 3. Esto es lo que en matemáticas nosotros llamamos equidistante. Equi significa de igual, como equidad. Y distante significa distancia. Es decir, que están a igual distancia. ¿Sí? Este vértice está igual de lejos al centro que este y que este. Entonces, eso es lo que significa la palabra equidistante. Ahora observemos el ángulo que hay. Los ángulos centrales son precisamente los ángulos que uno traza a partir del centro. Si yo tomo dos segmentos de recta que son equidistantes del vértice al centro, estoy formando este ángulo alfa 1, que es un ángulo central. Tengo este ángulo alfa 2 que es central y tengo este ángulo alfa 3 que es central. Como son equidistantes y como estamos hablando de polígonos regulares, es decir, que sus lados y sus ángulos son iguales, es decir, recuerden, para hablar del centro de un polígono, este tiene que ser regular, es decir, sus lados y sus ángulos tienen que ser iguales. Aquí tenemos un círculo. ¿Y cuánto vale el ángulo de una circunferencia? 360 grados. Espero que lo recuerden. ¿Sí? Si yo tomo con un transportador y mido la circunferencia entera, me da 360 grados. Y si yo lo divido esto entre cuántos ángulos centrales hay, pues 3, me va a dar que cada ángulo central mide 360 entre 3, que es 120 grados. ¿Sí? Porque lo estoy partiendo en tres partes iguales precisamente desde el centro. Entonces, el valor de un ángulo central es igual al número de segmentos de recta que yo trazo desde el centro al vértice, que es equidistante al centro, y divido 360 entre ese número de ángulos que hay. Por ejemplo, veamos para este caso, para un cuadrado. Para yo trazar un cuadrado, voy a utilizar triángulos. Yo lo puedo hacer con triángulos. ¿Cuántos triángulos necesito? Esto es un triángulo rectángulo. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Y voilà, tengo mi cuadrángulo. Que este es un cuadrángulo regular. Cuadrángulo regular. Que se le dice popularmente cuadrado. ¿Por qué es regular? Porque todos sus lados y ángulos son iguales. Eso implica que sea convexo. ¿Por qué es convexo? Porque ningún ángulo es mayor a 180 grados. Todos son 90. Y es simple porque sus lados no se intersecan. Entonces recuerden, tenemos 4 triángulos y aquí, donde se juntan los 4 triángulos, justo tengo mi centro. Y si a ese centro yo le trazo un círculo, ¿en cuánto estoy dividiendo o los ángulos del círculo? Aquí tengo un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos y tengo el cuarto ángulo. ¿Cuánto vale? Pues el valor de la circunferencia, 360 grados. ¿Cuántos ángulos centrales tengo? 4. Por lo tanto, es igual a 120 grados. Creo que cometí aquí una equivocación. Voy a regresar. Entre 3, creo. No, aquí fue la equivocación. Así decía. 90 grados, perdón. Ya ni sé dividir. Una disculpa. Son 90 grados. Recuerden, el ángulo central es el ángulo que forman dos segmentos de recta que unen el centro con el vértice. Aquí estoy uniendo el centro con el vértice y aquí el centro con el vértice. Y esos segmentos tienen que estar consecutivos, o sea, no se vale este con este porque me va a dar un ángulo llano, 180. ¿Sí? ¿Cuánto miden? Yo sé que la suma de todos los ángulos centrales me va a dar 360 grados, porque como parte del centro voy a formar siempre un círculo. Entonces tengo que dividirlo entre el número de ángulos centrales que hay. Por ejemplo, para el octágono, tengo
El centro está acá, ¿sí? La mitad de este lado y la mitad de este, donde se cruzan esas dos líneas, me sirve para trazar el centro del triángulo. Entonces veamos cuántos ángulos centrales podemos trazar. Aquí va uno. Miren, este segmento de recta me une el centro con un vértice y el centro con otro vértice. Aquí tengo otro ángulo central. Uno, dos. Aquí tengo otro ángulo central. Aquí tengo otro ángulo central. Aquí tengo otro ángulo central nuevamente. Y los últimos que están acá. ¿Ok? ¿Cuántos ángulos centrales tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 ángulos centrales. Y esos ángulos centrales, si los divido, ¿cuánto mide esto? 360 grados. ¿Sí? Es un círculo completo, recuerden. Entonces, ¿cuánto mide cada uno de estos ángulos? Pues 360 dividido 8, pues me da 45 grados. Y si veo que dos de estos me suman 90, ¿sí lo ven? Miden 45. Entonces, sé que cada uno de estos ángulos centrales mide 45 grados. ¿Ok? Y eso es todo lo que teníamos para hoy. Entonces, recordemos lo que vimos, ¿no? Clasificamos los triángulos, trazamos los ángulos centrales, también trazamos las diagonales, también trazamos los apotemas. Aquí podemos ver qué más hicimos. Déjenme regresar un poco. Trazamos las diagonales también, vemos cuántas diagonales hay. Y trazamos los números de triángulos que nos ayudan a trazar cuánto mide la suma de los ángulos internos. Bueno, ahí van repasando el video y vamos a ver todo lo que hicimos con esto. Y de tarea, por favor, entonces vamos a usar la portada de la presentación. Aquí vamos a usar estos polígonos que yo puse en la entrada de la presentación. Y por favor me van a clasificar cada uno de estos 4 polígonos. 1, 2, 3 y 4. Me los van a clasificar. Primero van a decir cuántos lados tienen, los van a describir. Cuántos vértices tienen. Cuántas diagonales hay. Si quieren utilicen la fórmula. Si quieren no. Para eso saben cuántos lados hay. Van a medir los ángulos interiores con un transportador, es decir, este de acá y este de acá. Estos de aquí también, acá también, acá también, acá también. Esto es un ángulo interior, esto es otro ángulo interior, ahí les estoy ayudando, este de acá, este, y este. Los van a medir. ¿Cuántos son los ángulos interiores? Los ángulos exteriores, ya saben, las proyecciones, los van a medir. Aquí están las proyecciones. Los prolongan y ven cuántos son los ángulos exteriores. Aquí también, ¿no? Los van a hacer y van a calcular los ángulos exteriores. Este es un poco más fácil. Por acá. Aquí lo trazan aquí. Bueno, la van a hacer los ángulos. Perdón, aquí les ayudo pues con este. Aquí está este. Aquí está este. De acá. Miren, se proyectan los dos. Ahí tienen. Bueno, y los van a medir con un transportador. Me van a decir cuántas diagonales hay. Pueden usar nuevamente la fórmula. ¿Dónde está el centro? ¿Cuáles son los ángulos centrales y cuáles son los apotemas? Ojo, recuerden que algunas de estas propiedades de estos triángulos no aplican para todos algunas de estas propiedades de los polígonos no aplican para todos los polígonos. Depende del número, del tipo de polígono, ¿no? Si es regular, si es irregular, si es convexo, si es cóncavo, o a veces aplica para todos. Entonces regresen y vean en la presentación y recuerden para qué tipo de polígono aplica esa propiedad que les estoy pidiendo. ¿Puedo encontrarle un centro a todos los polígonos? ¿Puedo encontrarle ángulos centrales a todos los polígonos? ¿Apotemas? Eso les queda de tarea entonces. Y esa tarea me la van a entregar para este mismo viernes 19 de junio, antes de que finalice el día, a las 23:59 a más tardar.
Y el día lunes, el día mismo día viernes 19 de junio, yo les voy a enviar el examen por correo, que va a ser, que lo deben entregar, ay, ya, hice escribir aquí, por favor, por correo, este lo tachamos, y lo deben entregar el lunes 22 de junio antes de las 8 de la mañana, ¿ok? Entonces, ese examen lo van a entregar el 22 de junio antes de las 8 de la mañana. Y ya con eso finalizaríamos nuestro tercer periodo y pasaríamos a preparar el examen final. Les agradezco mucho por su tiempo, les deseo que tengan un resto de día muy feliz y mucha suerte con su tarea.